Sí, Eh, doctora. pues esta imagen me encantó cuando la vi, principalmente porque en la clase pasada, eh, los profesores, como científica que nosotros siempre manejamos en cuanto a la literatura y nosotros siempre enriqueciéndonos con libros, a tratar de traducir todo esto y usar herramientas de otro tipo para que tengamos un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sí, nosotros siempre necesitamos esa retroalimentación con ustedes y escuchamos, por ejemplo, que decían que no querían que fuera muy cargado. Alguien pues nos hizo sentirnos bien diciendo que sentía muy contenta de que la primera clase fuera de periodoncia. Y todo este tipo de cosas, nosotros, aunque no crean como equipo, nos cuestionamos qué estamos haciendo y cómo estamos llegando con ustedes con su proceso de enseñanza. Entonces, realmente ha sido una lucha entre tener la literatura, tener las herramientas y ahorita en estos días, pues sin ella estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un equilibrio y todos los recursos que tengamos, pues nos sirvan, ¿verdad? Nos sirvan para enriquecernos. ¿Cómo hacer que ustedes lean un poquito más lo que se les recomienda? ¿Verdad? Que se enamoren un poquito más de la lectura. Y yo comprendo de forma personal que leer de un libro físico no es lo mismo que leer constantemente en computadora y en celular o en tablet todavía es más cansado. Claro que algunos de ustedes ya desarrollaron esas competencias muy bien, a nosotros nos cuesta bastante. Pero bueno, vamos a empezar nuestro tema. Se recuerdan que estamos en el tema de iniciar un tratamiento periodontal con la educación en higiene bucal de nuestro paciente. Entonces, vimos en la clase pasada que lo íbamos a hacer a través de un método de paso a paso de la Universidad de Göteborg, donde hablaba de la concientización, de la motivación y de la instrucción. Y nos quedamos en una fase de la instrucción. En esa fase de la instrucción, nosotros les planteamos como periodo 2 metodologías de aprendizaje, una que es utilizada, que puede ser utilizada 2 herramientas. Entonces, nos quedamos en que la instrucción puede ser por muchas vías, pero vamos a quedarnos en estas 2. Un recordatorio. Entonces, la que vimos era método de semáforo, utilizamos tinción y utilizamos códigos para decir si un paciente tiene mucha placa, si tiene poca placa o lo vemos sin una placa visible. Y de acuerdo a eso le vamos a dar un color, ya sea rojo, amarillo o verde. Cuando nosotros estamos hablando de código rojo y si nos vamos a hacer un porcentaje de un control de placa, en porcentaje, que es el que nosotros utilizamos, hoy vamos a hacer un ejercicio, estamos en código rojo. Si vamos a ver si un paciente tiene de 20 a 49%, va a estar en un código amarillo y en un código verde cuando tenemos menos del 20%. Cada una de estas técnicas, por supuesto, ustedes conforme lo van realizando, para ustedes va siendo más fácil y va siendo parte de un hábito en cuanto al tratamiento periodontal, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer la cámara de observación. Entonces, dejamos al semáforo,
pasamos a la instrucción a través de la cámara de observación. ¿Y qué es la cámara de observación? La cámara de observación es un recurso educativo utilizado para observar las conductas del individuo en el momento en el que el paciente las ejecuta, sin la interrupción de parte del observador. ¿Tienen alguna duda hasta aquí donde vamos? Quisieran que repitiera algo del contenido anterior. No, doctora. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, fíjense que es para observar las conductas de un individuo en el momento que las está haciendo sin una interrupción. Eso es un recurso inclusive que utilizan los psicólogos muchas veces, o ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas series en donde cuando ponen a una persona y la están observando, ya sea los policías, psicólogos o cualquier gente que está trabajando la cámara de Gesell, se llama la cámara de Gesell, dejan a la persona y la están observando a través de un vidrio, ¿verdad? Vamos a ese paciente hasta un 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 controles de placa. Uno, que es ver la placa como el paciente llega a la consulta. Es decir, nosotros saludamos a nuestro paciente, ¿cómo le va? Pase adelante, siéntese y vamos a hacer el primer control de placa como él llega. En la calle y quiere pasar al baño y se va, porque muchos de no se acaban de la va a cambiar y como hay dura que son las que nosotros vamos a evaluar. Entonces a nosotros no nos va a cambiar exageradamente el que el paciente se vaya a cepillar, pero si ellos se sienten cómodos, muchas veces lo hacen. Entonces el primero es como él llega a la consulta. En ese momento pongo el líquido revelador, la tinción que voy a utilizar, que ya la estudié, que ya sé qué es, cómo se activa, y voy a hacer el primer control de placa. Después, ¿verdad? Yo voy a mandar a mi paciente a que se cepille y ahí es donde voy a hacer las observaciones, como les dije, en ese momento, ¿verdad? Como él lo hace normalmente, le voy a decir, mire, hágame favor, se cepilla. Entonces ahí hago la cámara de observación y estoy viendo qué es lo que está haciendo. Más adelante vamos a ver los aspectos principales que tenemos que estar evaluando. Y el tercero es ya después de que el paciente se cepilló, de que yo ya observé, de que yo ya le hice las recomendaciones. Yo ya corregí, voy a enviarlo y hacer un tercero que va a ser para que ver si lo que yo le instruí funcionó. Entonces, algunas veces se nos hacen bolas y decimos, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y llegan y no saben cómo empezar. Entonces, uno es como llega el paciente, otro es después de que él se cepilla normalmente, que es donde estoy haciendo la cámara de observación, y la tercera es después de que yo le he dado las instrucciones, en donde yo ya hice los cambios que necesito en el paciente. Es importante observar que algunos pacientes ya tienen buenos hábitos y algunas cosas las realizan correctamente. Entonces, debo, por supuesto, reforzar lo que yo veo que está correcto y corregir las cosas que pienso que puedan modificar. Entonces, miremos otra vez. El primer control de placa, como el paciente viene a la consulta. Miren acá, ya vemos nosotros una tinción. Ese paciente le colocamos la tinción
y hacemos el primer control de placa. ¿Cuál es el segundo control de placa? Es el que vamos a hacer como generalmente él se cepilla. Entonces, vamos a hacerlo como él se cepilla. Yo lo voy a estar observando. Siento y lo voy a hacer un control de... ¿Qué aspectos voy a observar? ¿Cuáles son los aspectos que voy a estar yo visualizando en el paciente cuando él está? Sí, sí, conmigo no importa, yo hago control de placa, pero en esa misma tengo que hacer el segundo para, o sea, después de eso veo cómo se cepilla y le vuelvo. Tú le haces su control de placa, lo mandas, observas todo esto, ¿verdad? Haces tus anotaciones, si ese cepillo tiene buenas características, qué técnica está utilizando, si usa horizontal, vertical, que también vamos a revisar las técnicas, ¿verdad? El orden que usa, el tiempo utilizado, cómo agarra el cepillo, si utiliza algún recurso auxiliar o no. Todo ese tipo de aspectos vamos a nosotros a ver en nuestro pacientito. Y eso es lo que yo voy a ir anotando. En la disciplina, la doctora Mariela Orozco hizo una hoja que sirve más o menos de guía para que ustedes vayan haciendo esas anotaciones y entonces ustedes ya cuando su paciente regresa de cepillarse como él normalmente lo hace, entonces viene y ustedes ya tienen ahí las anotaciones guiadas, ¿verdad? Es una forma de que todos trabajemos más o menos en una misma línea. Pero si no tenemos la hoja, si tenemos todos los conocimientos y todos los conceptos claros, pues nosotros vamos tomando esa nota y vamos haciéndole ya las correcciones a nuestro paciente. Entonces ya paso yo a la parte de la instrucción, ¿verdad? Entonces yo voy a venir y le voy a hablar a nuestro paciente de todo lo que observé, ¿verdad? Mire su cepillo, ya se dio cuenta, usted lo traía, por ejemplo, abierto el medio ambiente, no viene cubierto, lo moja antes de empezar de trabajar, de cepillarse, mire la cantidad de pasta que usa es demasiado, mire usted, por ejemplo, tiene toda la espuma en boca y no la retira para poder cepillar correcto. Vamos aprendiendo, en este momento las corregimos. Entonces yo ya puedo hacer la prescripción del cepillo, la pasta, si voy a utilizar o no. Recuérdense que en este momento yo ya tengo el diagnóstico, ¿verdad? De la enfermedad. Si voy a utilizar algún otro tipo de agente antimicrobiano, en qué parte del tratamiento voy a ir, qué voy a recomendar, qué antiséptico o qué colutorio voy a utilizar o voy a recomendar o no voy a utilizar ninguno. Todas estas cosas son los aspectos en los que yo ya voy a instruir a mi paciente. Entonces, ustedes tienen que hacer sus anotaciones y le van demostrando. Ahora va a ser un momento muy importante y muy interesante porque fíjense que ustedes van a diseñar en esta clase, van a diseñar un material que les permita dar instrucciones a sus pacientes por los nuevos medios que tenemos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, aquí estamos en la facultad en el área de prevención. Ahí nosotros íbamos y les enseñábamos a los pacientes. Ahorita con la pandemia y con lo del COVID, no podemos hacer este tipo de instrucción en grupo abierto, como se decía antes. Miren, alguien está usando hilo, otro está con un tape enseñando, hay otro paciente de atrás que se está cepillando, ¿verdad? Estas áreas de por acá las pasaban limpiando constantemente porque podíamos encontrar constantemente líquido revelador o algo que hubiera por ahí. Ahora no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
vamos a hacer un material que nos sirva para poder educar a nuestro paciente desde la casa. Entonces, va a tener un paciente, esta parte hospital, tecnología, y el paciente ya solo lo van a examinar cuando llega a la parte del tratamiento. Vamos a observar esos cambios y vamos a resolver dudas de nuestro paciente. Entonces, díganme por favor, ¿tienen alguna duda ahorita de esto? ¿Estamos? Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. Sí, doctora, Vale. todo bien. Bueno, entonces ahí se recuerdan que vamos ya en la parte de la instrucción, ya vamos por en este momento vamos a hacerle el segundo control y el tercer control ya sería que es después de las instrucciones. Con la técnica recomendada, ya tenemos que encontrar, por supuesto, una reducción en la placa dentobacteriana, ¿verdad? Entonces, la experiencia nos dice que nosotros, nuestro pacientito puede llegar de 90 a 100 de porcentaje. Luego, cuando ellos hacen su técnica, intentan mejorar bastante y hacerlo lo mejor posible y bajan en un 60, 70. Y luego, cuando nosotros le damos la técnica recomendada, principalmente porque usan ya hilo dental, pues ya bajan a 40, 30 y por eso es de que los vamos llevando después realizándoles siguientes controles de placa para que baje ese porcentaje. Entonces, una pregunta que ahora se me ocurrió que pueda hacer de examen. La cámara de observación, estos 3 controles en una sola cita se hacen únicamente una vez. Lo vamos a hacer en la primera sesión de educación en higiene. Después, solo vamos a hacer un control de placa para ver cómo llega el paciente. Entonces, noten que no es cámara de observación cada vez que el paciente llega, porque a veces nosotros vemos que se tardan muchísimo trabajando y vemos que no van avanzando, pero ¿qué pasó? Cada vez que llega le hacen cámara de observación, cada vez que llegan le hacen cámara de observación. Y esto no es lo correcto. La cámara de observación la hacemos únicamente en la primera cita. Y luego, en las siguientes, vamos a hacer un control de placa, nada más, ¿verdad? Para ver cómo llegó nuestro paciente y cómo van las técnicas. Entonces, Marielita está levantando la mano. Sí, buenos días, jóvenes. Solo para ampliar todo lo que aquí la doctora está compartiendo, realmente aquí empieza lo que es pues la terapia periodontal. Entonces, cuando nosotros, así como cuando vamos nosotros a tener la experiencia de echarnos el líquido, cada uno que va de paciente con el dentista haya tenido la higiene, que haya tenido el cuidado, o sea, se lava 1, 2 o hasta 3 veces, ¿verdad? Porque lo va a ver el dentista. Y eso nos pasa a todos. La sorpresa es cuando nosotros aplicamos el líquido y podemos ver dónde nos tiñe. Entonces, esto es importante porque no solo este control de placa y esta cámara de observación mide la presencia de placa que hay en todas las piezas, pero no podemos ver cantidad. Es decir, que podría ser que un paciente, tal vez la doctora Fortuny lo va a ampliar más adelante, tenga el 100% de placa, pero conforme va mejorando su técnica, su terapia del hilo, siga teniendo 95 o 97. ¿Pero por qué? Simplemente este control va a medir la presencia o no presencia de placa en cada superficie dentaria. Ahí la doctora lo va a explicar. Entonces eso puede crear frustración y ahí viene la parte en donde nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es la placa inmadura y la placa madura y lo que es el cálculo. Definitivamente, lo que nosotros eliminamos, el hilo dental y el cepillado, es la placa inmadura, ¿sí? La placa dura
definitivamente ya sometamos al paciente a una pasta más abrasiva, ¿no? Nuestros criterios. Perdón, no sé si se me escucha porque me sale que la conexión es inestable. Sí, se ha ido un Se le poquito corta, tu doctora. voz. Sí se escucha, Marielita. Ah, ok, gracias. Entonces, esa es la parte también importante en que, por ejemplo, nosotros los odontólogos, ustedes estudiantes, si yo pregunto ahorita, a ver quién se lava bien y a conciencia, todos me van a levantar la mano, ¿verdad? Pero cuando hagamos la técnica, cuando hagamos la tinción, nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos una deficiencia y tenemos que saber diferenciar si esa deficiencia es por falta de cepillado o por falta de uso del hilo dental. Y eso es la identificación de la placa dentobacteriana que el hilo dental debe remover y la placa que el cepillado debe remover. Entonces, todo esto ya la doctora lo va hablando, pero más que todo, si ustedes visualizan esta foto de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? Esa placa que está cercana al margen gingival. Y miramos que aquí definitivamente el paciente tiene una deficiencia en el cepillado porque hay placa en caras libres y también a nivel interproximal. ¿Por qué? Porque el cepillado, la placa interdental definitivamente solo el hilo la quita. Es ahí donde vemos, digamos, el acople que hay entre hilo y cepillado. Es decir, yo no puedo tener una higiene magnífica y al 100% si solo uso cepillo, ¿sí? Incluso podría decir, pero eso tendría que comprobarlo bajo un estudio, que el hilo dental incluso limpia mucho más superficies, si se sabe pasar bien, que el cepillado. Pero definitivamente cepillo e hilo son un complemento de higiene. Sí, doctor Lobitos, ¿qué tiene? Sí, muchas gracias. Muy importante todo lo que han hablado las compañeras. Y eso creo que es determinante para ustedes que van a empezar a diferenciar una técnica de cepillado de otra. Por ejemplo, a este paciente que presenta la doctora en esta fotografía, pues solo le queda placa marginal. Pues hay que utilizar una técnica que vaya justamente a esa dirección, que las cerdas vayan justamente a esa unión entre diente y encía. Y por eso es imprescindible que ustedes logren diferenciar las técnicas que la doctora les va a compartir, para que sepan cuál es la que necesita el paciente en ese momento. Él no se puede decir que no ha mejorado, posiblemente estaba como acaba de esa foto de la corona, excepto las zonas que están cerca de la encía. Entonces ahí ya necesita una técnica de VAS o una estilma McColl modificada, el uso del hilo, como decía la autora, pero a cada paciente se le debe acondicionar una técnica que vaya directamente a las necesidades. Únicamente, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, pues es súper enriquecedora porque la experiencia de nuestros compañeros es la que tenemos de trabajo por bastantes años en la institución y aparte de eso, la que tienen a nivel profesional cada uno en sus consultorios, ¿verdad? Entonces, es una experiencia muy importante la que nos comparten y por supuesto ustedes poco a poco van a ir teniendo esa experiencia. Entonces, seguimos, pero vamos a hacer ahorita un ejercicio de control de placa para que ustedes aprendan la parte técnica del control de placa. Fíjense que la foto que les puse acá es una foto para que sepan que tenemos un paciente con tinción. Pero cada vez que hacemos el ejercicio en clase, a veces se nos va más de media clase poniéndonos de acuerdo dónde ven placa y dónde no ven placa, y dónde ven más placa y dónde ven menos placa. Entonces,
Eso es haciendo un ojo clínico, considerando, claro que la tinción es muy evidente, ¿verdad? Pero a pesar de que es muy evidente, no todo mundo mira igual. Hay gente que es demasiado exigente para un control de placa y hay quienes son más relativos para ver. O sea, hay mucha subjetividad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta pieza, en la pieza 8, si ustedes miran, algunos podrían decir, bueno, yo en la cara libre no miro, miro un poquito en mesial y miro más en distal, y entonces no sé cómo marcarlo, ¿verdad? Entonces, el ejercicio en sí de ver exactamente las áreas en donde hay y eso, no lo vamos a hacer aquí porque vamos a, podríamos entrar en confusión queriendo 120 gentes poniéndonos totalmente de acuerdo. Pero lo que vamos a aprender hoy es cómo llenar la hoja. Lo que no sé qué me está pasando, vamos a ver, acá estamos las anotaciones. Ya Solo, me dio, doctora, ¿sí? me gustaría preguntarles a los jóvenes, sin saber el cálculo de porcentajes ni nada, en código rojo, código amarillo o gris. ¿Dónde es donde se hace la opción de encuestas por acá? O solo díganme, por favor, chicos. Yo amarillo. ¿Amarillo? Amarillo. ¿Alguien más? Amarillo. ¿Amarillo? Amarillo. Rojo. Amarillo. 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 Bueno, les cuento que según la tinción de este caso, casi colorea toda la corona. Es decir, que el paciente no se limpia ni siquiera por lo menos en los inferiores, no se limpia ni siquiera el tercio incisal, que eso casi siempre por autolimpieza. Si se come una su manzana, seguro se le limpia algo, solo con alimentos detergentes. Pero su cepillado es muy pobre. Entonces, qué bueno que sean así dadivosos y consideren al paciente amarillo. Eh, Ahora, lo preocupante sería que alguien dijera verde, ¿verdad? Aquí sí, eso sería totalmente contraproducente. Como decía la doctora Fortuny, cada uno puede ser más exigente o menos exigente. Si yo le pregunto a los profesores qué opinión les merece este caso, ¿lo clasificarían en rojo o amarillo? Rojo. Rojo. Rojo, definitivamente, Rojo. José. Rojo. Sí, entonces ya se dan cuenta cómo uno se va volviendo más exigente conforme pasa el tiempo, la experiencia. Pero ustedes no le pueden decir a un paciente, está bien, o sea, está pasable, no, está fuera de peligro. No, si está en estas condiciones, es un riesgo muy alto, porque se coloreó toda la superficie y en lingual extraría, considero, va a estar peor, porque es donde menos se cepillan. Si esto que es bucal está accesible totalmente, está mal cepillado, lingual está peor. Pero bueno, esa era una duda que tenía. Muchas gracias. Entonces, gracias, doctor López. Por eso les digo que la foto no corresponde al ejercicio que vamos a hacer exactamente, porque si no entraríamos mucho ahorita en duda de yo pensaría que es esto, y no lograríamos poner el porcentaje correcto todos, ¿verdad? Por lo que estamos hablando y por lo que el ejercicio que ya nos ayudó a hacer el doctor López, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio únicamente para que ustedes aprendan a utilizar la ficha de control de placa dentobacteriana. Yo estoy dando por hecho que ustedes revisaron el documento de cámara de observación y que tienen algunos conceptos básicos y que me van a poder cuestionar y me van a poder preguntar y por supuesto las dudas que tengamos las vamos a resolver. Porque en el documento de cámara de observación esto está pasito a pasito para que ustedes aprendan a llenar su hoja. Entonces, lo primero que hacemos, por supuesto, es colocar el nombre del paciente. Generalmente lo ponemos todo con lapicero negro, ¿verdad? Pero ahorita me salió rojo. El paciente tiene 45 años. Es sexo masculino. Lo está examinando
Aquí es el nombre de ustedes. Un estudiante que se llama Sara Cruz. Es de tercer año. Este es el primer control. Y lo estamos haciendo ahorita en las clínicas de la facultad, el 14 del 1, día de la toma de posesión. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta acá? Ahora díganme ustedes, de acuerdo a lo que leyeron, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Eliminar con una X las piezas ausentes. Exactamente. Eliminar con una X las piezas ausentes. Entonces, este paciente tiene ausente la 1, la 16 y la 32. De esta manera, nosotros ya podemos ir viendo el número de superficies que yo puedo evaluar. Esta abreviatura que es aquí es el número de superficies que nosotros vamos a poder evaluar. Fíjense que acá nos va a dar un número distinto en superior y un número distinto en inferior, porque el paciente en superior no tiene las 2/3 y en inferior solo no tiene la 32. Entonces ahí ya nos cambia el número de superficies que vamos a evaluar. Luego colocamos la tinción del paciente y vamos a proceder a evaluar qué superficies nuestro paciente tiene. Entonces, vengo yo y empiezo a examinar y miro que mi paciente tiene mesial distal de molares, en canino, el central, y acá. Entonces, en superior tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 superficies con placa. En inferior tengo 12. Y ya las tengo marcadas acá. Una de las cosas que es importante que la doctora Marielita hizo observación es que si se dan cuenta la hoja usa mesial y distal. Es decir, que si yo voy a ver una pieza completa, si encuentro un puntito en este lado que corresponda a mesial, lo tengo que marcar. Y si miro un poquito, perdón, en distal, y si miro un poquito que corresponda acá a la parte mesial, lo tengo que marcar. Entonces, este control de placa es muy exigente porque evalúa la pieza sagitalmente. Todo lo que sea en distal y todo lo que sea hacia mesial. Entonces, si se dan cuenta, realmente tener un porcentaje del 20% con este control de placa de forma sagittal que se marca la pieza es muy complejo. Entonces vamos a pasar ahora a hacer nuestra operación. A ver quién me quiere ayudar. ¿Cuál es el número de superficies de superior? El universo que tengo que evaluar. Fíjense que arriba tengo 16 piezas, menos 2, 14. ¿Cuál N es en superior? ¿Cuánto? 28. 28. Muy bien. Sí me gusta, mujeres valientes. Entonces 28 es el 100%.
¿Cuántas piezas están marcadas? ¿Cuántas áreas de superficie tengo positivas? 16. 16. Muy bien. ¿Cuánto nos va a dar esto? Saquemos la cálculo ahí sí el celular. 0.57. Ah, no, Pues perdón. 57. 57.14. Así es, muy bien. Y este valor X1 es el que va acá, miren. Muy bien, ahora vamos a hacer el inferior. ¿Cuál es el NS de inferior? El número de superficies que voy a evaluar. Si tiene 16 piezas el paciente y ahí solo tiene una que no evaluamos. ¿Cuál es el NS en inferior? 30. Muy bien. ¿Y cuál es el número de superficies que vamos a evaluar? 2. Hay 12 con cheque. Muy bien. ¿Qué valor nos da esto? Doctora, solo tengo una duda. ¿Por qué 30? Ahorita está excelente. Está bien que pregunte. Ahorita vamos a ver. Bueno, en superior, lo que pasó es que teníamos de 16 piezas, 2 no estaban. Entonces nos quedamos con 14. Como tengo que evaluar mesial y distal, ese 14 se multiplica por 2, son 28. En inferior cambió porque de las 16 solo no tengo la 32. Es decir, que tengo 30 superficies a evaluar. En superior había una pieza menos. En inferior solo se perdió una. ¿Estamos? Ah, ya, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Excelente. Es que ese es el momento de preguntar porque ahorita es cuando ustedes tienen que aprender. Bueno, entonces si nosotros sumamos estos dos valores y lo dividimos dentro de 2, nos va a dar un valor de 48.57. Esto para irnos acostumbrando a usar el código. Aquí estamos en código amarillo, porque recuérdense que el código amarillo nos llevaba hasta 49. Arriba de 49.50 estamos en código rojo. Entonces, ¿me entendieron esto último? Que sumamos los dos, aquí está, X1 más X2, y lo dividimos dentro de 2. Y nos da este valor. Doctora, perdone, solo me quedó una duda. ¿Cómo fue que se sacó el 57.14 y el 40? Son el X1 que saqué acá Así es. y el X2. Este Ajá. X1 me dio 57.14, lo pasé para acá. Ajá, no, pero X me dio 40. Sí, perdón. sí, perdón, me refería a cómo se llegó al 57.14. O sea, ¿qué fórmula se utilizó? Es una regla de 3 que está acá. Que de las 14 piezas que yo examiné, que en la parte del distal y mesial, el NS, o sea, el número de superficies a evaluar son 28, porque son 14 mesiales y 14 distales. ¿Quedó claro? Sí, sí, ya lo entendí, Doctora, gracias. y así como esas que tienen marcadas son como las piezas que
mesial como en distal, mesial y distal, mesial y distal, mesial y distal, mesial y distal. ¿Sí? Pudo haber sido, digamos, esto porque lo hice así, pero puede haber aquí una, aquí otra, no importa la ubicación, pueden estar en diferentes lados, porque un paciente puede limpiarse mucho la parte bucal y, por ejemplo, estar en la parte lingual un poquito más afectado y en todas las distales y mesiales en lingual le marcan, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que aprendamos que existe un universo, nosotros tenemos que crear los universos en el control de placa, ¿verdad? Que es este número de superficies a evaluar, que va a ser el 100%. Luego, el examen que hago, cuántas se tiñeron, y luego saco una regla de 3. Fíjense que hasta ahorita vienen a aplicar los conceptos de mate de primer año. Hacer una regla de 3, ¿verdad? Que es algo que aprendimos también en el bachillerato. Y la sumatoria. Sí. Porque la perrita son piezas ausentes. A veces uno se pica y marca bucal, ¿verdad? Entonces se marca el cheque. Entonces, para quien preguntaba esto, era si mi total de piezas presentes en el paciente son 20. Vale a su